tal? Te habla Benji Pérez y quiero darte la bienvenida a este tu programa de actualidad con propósito. Estamos en la edición Puerto Rico, nos encontramos en la Isla del Encanto y estamos contentos porque hemos podido hacer varias entrevistas de varios panelistas, pastores, ministros, líderes de la comunidad que no puedes perderte. Y sabes que en el día de hoy quiero presentarte a nuestro próximo invitado. Él es el pastor Rafael Lavoy, director de Relaciones Públicas y Reclutamiento de la Universidad Pentecostal MISPA. Es pastor principal también de la Iglesia de Dios Pentecostal en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico, casado con 2 hijos preciosos. Pastor Rafael, qué bueno tenerlo en este programa de Actualidad con Propósito. Bienvenido. Muchas gracias, Benji, por estar aquí en Actualidad con Propósito. Un honor. Sabes que hemos escogido un tema muy importante, que es sobre, lo hemos titulado, la importancia de la educación ministerial. Hoy más que nunca entendemos nosotros que es importante que los hombres y las mujeres de Dios se capaciten, se preparen para el llamamiento, ¿verdad? Para ese llamado al cual Dios está llamándolos y dirigiéndolos. Pero quería preguntarte, como experto, como profesional que eres, que trabajas para una de las universidades más prestigiosas de Puerto Rico y obviamente de Latinoamérica. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debemos pasar por el proceso de la educación si hemos sido llamados por Dios? Hay personas que dicen, no, yo he sido llamado por Dios, yo no necesito, Dios es el que me capacita. Claro. Pero ¿por qué debemos de pasar, pastor? Claro, bueno, ahí debemos comenzar, ¿verdad? Hablando, cuando entramos al tema de la educación para ejercer algún tipo de ministerio es vital. El profesor, el doctor Sullivan, mientras cursaba con él, enfatizó tanto esto: si usted va a ser doctor, usted tiene que estudiar medicina. Si usted va a ser ingeniero, usted tiene que estudiar ingeniería. Si usted va a ser pastor, si usted va a ejercer algún tipo de ministerio en la iglesia, debe estudiar las Sagradas Escrituras. De otra manera no lo podemos ejercer. Por otro lado, hemos escuchado, de hecho, hasta se ha escrito un libro, que todos hacemos teología. Y eso está encerrado en el marco de este pensamiento, que todos podemos conocer a Dios, ¿verdad? Extraer de Él. Pero es interesante porque cuando lo llevamos al ajuste real de lo que es estudiar teología y esa educación para ejercer los ministerios, ¿verdad? Que es lo que está planteando, pues hay que estudiar las Sagradas Escrituras porque de allí emana, ¿verdad? Todo este concepto, protocolos, cómo conducirnos, la moral y mucho más. Y es interesante porque si realmente, ¿verdad? Así frívolamente como se dice, si todos hacemos teología, pues está solamente enmarcado o encerrado en este concepto. Todos en la casa sabemos de conceptos, remedios caseros para atender la fiebre, dolores de cabeza, algún dolor de rodilla, pero no necesariamente usted se va a exponer la salud a esa, ¿verdad? Esas recomendaciones. Usted las escucha, pero no necesariamente. Usted sabe que si hay una situación de enfermedad grave, no se va a dejar llevar por el remedio de la abuela, ni del tío, ni del papá, ni del vecino, sino que usted va a ir a una persona que se educó, que profundizó en el estudio, ¿verdad? Y estudió allí medicina. Por lo tanto, él tiene muchas, ¿verdad? Alternativas, conocimientos para poder atender la situación que debes estar enfrentando. De igual manera, para este aspecto, ¿verdad? De ejercer el ministerio, pues se debe buscar estar expuesto a esas personas que han aprendido de la palabra. Y es por eso lo vital, lo importante, no se puede postergar, no se puede dejar para luego el estudio de las Sagradas Escrituras. Porque nuestra vida cristiana está basada de lo que nos enseña la palabra de Dios. Entrar en ese estudio nos va a poder permitir descubrir quién es Dios. No solamente por el aspecto emocional de las experiencias vividas, que son buenas, pero mucho más allá que dice la Escritura. Porque a veces la experiencia que tuvo alguien en un momento dado no necesariamente le va a brindar el efecto positivo que requiere. Y voy aquí. Para tomar un ejemplo bíblico, que aunque tal vez no fue una universidad, pero cuando vemos a Elí en la experiencia que tuvo con Ana, se colgó, con toda la trayectoria que tenía, con toda la experiencia que tenía, se colgó. Porque esto de la educación tiene que ir agarrada, y ya hablaremos un poquito más adelante, tiene que ir agarrada, aferrada a esa experiencia con Dios, ¿verdad? A ese hablar día a día con Dios. Por lo tanto, creo que es vital
que nosotros nos expongamos a esa educación día a día, es decir, a la instrucción, la lectura de la palabra, qué dice, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el marco histórico que se dijo esas palabras? Porque encontramos hoy en día, lastimosamente, que un texto bíblico lo sacamos fuera de contexto para justificar una conducta o algo que queremos nosotros impulsar. Y pastor, en los pasados, decir 2 décadas, hemos visto hombres y mujeres incursionando en abrir templos, ¿verdad? Sin una preparación. ¿Ha afectado realmente esto al Evangelio? Bueno, sí, lo vemos porque comienzan con el buen entusiasmo y yo no dudo que haya un llamado de Dios. El problema es que ese llamado, si no lo atemperan, ¿verdad?, para responder a los desafíos que tiene cada uno de los ministerios, y hablando específicamente, ¿verdad?, que ahí mencionaste de ese llamado a la pastoral, si no se atempera, pues entonces caemos en diferentes vertientes teológicas, corrientes, que no son la sana doctrina. Por eso va a encontrar muchas personas que comenzaron bien, pero de momento esta línea de pensamiento les resultó buena, atractiva, pero no sabía de dónde salía, ni el fin donde le llevaría. Y comienza a ejecutarse dentro de nuestros marcos eclesiásticos, y ahí entonces finalmente vemos que ese ministerio comienza a desvanecerse, ¿verdad? Que tuvo un gran auge, porque realmente cuando Dios llama, ¿verdad?, Él está presente allí, respaldando. Pero creo que nosotros evidenciamos que creemos en ese llamado cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, cuando nos preparamos, nos equipamos. Y mira, no estoy diciendo que en toda esa experiencia que usted vaya a sala de clase va a ser enriquecedora. Es posible que usted vaya y diga, eso ya yo lo sabía. Pero escucharlo de otra persona, tal vez con otros testimonios, te va a enriquecer. Y bueno, por allí... No, está interesante el tema. Y si te acabas de conectar con nosotros, me encuentro con el pastor Rafael Lavoy. Él es uno de los directores de Recursos Humanos del colegio, la Universidad MISPA aquí en Puerto Rico. Estamos hablando sobre el tema, la importancia de la educación ministerial. Pastor, hay personas que dicen, no necesito instrucción de hombres porque el mismo Espíritu nos capacita. Bueno, Benji, pues esa pregunta, ahí es que usualmente me gusta llegar cuando hablamos de esto de la educación, porque allí me veo reflejado yo. ¿Verdad? Esa pregunta o esa premisa que lanzan muchas personas, allí estaba yo. Y aquí enfatizo, yo soy actualmente pastor, soy hijo de pastor, nieto de pastor, una trayectoria que va corriendo allí. Y esa experiencia de estar debajo de las bancas durmiendo y corriendo dentro de la iglesia, cuando uno sigue desarrollándose, ¿verdad?, uno piensa que lo sabe todo. Has escuchado todo tipo de escuela bíblica, te has expuesto a todo tipo de maestros. Viniendo de una familia pastoral, tú dices, yo no necesito ir al colegio. Por eso, y porque ya tú entiendes que comprendes las escrituras. Y de ahí, yo recuerdo ya cuando, ¿verdad?, se va afinando o se va enfocando mejor ese llamado en mi vida, pues entonces tenía a mi papá que me decía, Rafael, tienes que ir a estudiar las escrituras. Y yo le decía, viejo, yo no necesito estudiar, yo lo que el Espíritu me diga, eso es lo que yo hago. Me dijo, hijo, tienes que prepararte. Abre tu boca que yo la llenaré. Ese tipo de expresión, así. Y el asunto es que la insistencia de él, porque mi papá, algo que tengo que agradecer de él es que nunca nos empujó al Evangelio. De hecho, yo tengo otro hermano que se llama Alexis, y el llamado para nosotros, ¿verdad?, nos decía, yo quiero que uno sea mecánico y que el otro sea barbero. Wow. No sean pastores, ¿verdad? Y bueno, por allí. Pero siempre nos decía, si Dios les llama, no duden en responder porque fiel es Dios para sostenernos. Y de allí, esa insistencia de él, yo dije, pues, ¿a dónde voy a estudiar? Y entonces me dijo, a la Universidad Pentecostal MISPA, yo tengo que decir que fui con las muelas de atrás. Yo fui con las muelas de atrás. Con las muelas de atrás, esto es incómodo, es decir, una expresión puertorriqueña. Una expresión muy puertorriqueña, pero para aquellos que no son puertorriqueños. Incómodo, yo no quería ir, ¿sabes? Y cuando me expuse, porque dije, bueno, aquí tengo que ser obediente porque esto no es usual en ese llamado, ¿verdad?, que hace. Y cuando fui a mi primera reunión de sala de clase, estaba el doctor Félix Colón. Y él comenzó a disertar su clase, era la clase de introducción al Nuevo Testamento. Y en esa clase, desde que él comenzó a hablar, está hablando directamente a mí. Yo lo que hice fue llorar
y pedirle perdón a Dios porque ella decía, qué ignorante eres. Y de ahí comprendí que ese tipo de expresión lo que nos habla es de unas carencias, unos miedos, unos temores a exponerse a conocer más. Porque si conoces más de Dios, tienes mayor responsabilidad. Y te estás adentrando a la próxima pregunta, Bueno. que me alegro mucho porque va con lo que te quiero preguntar sobre los beneficios de la educación ministerial universitaria. Vemos que viene de una descendencia pastoral que podrías decir, no necesito por qué prepararme y capacitarte, reconoces en un punto que necesitas educarte y comienzas a ver unos beneficios. Esa persona que está ahí entre voy a volver a la universidad o no, ¿qué beneficios pudiste encontrar? Bueno, Benji, yo tengo que decirlo, ¿verdad? Es que es ese temor de entrar a estudiar y yo tengo que decir que al sol de hoy todavía siento que hay muchas áreas que necesito, ¿verdad?, aprender, prepararme para poder ejercer bien, responsablemente, con excelencia, el llamado que Dios ha puesto en mi vida. Cuando vamos a la universidad, ¿verdad?, o algún seminario, algún centro de estudios que va con esa formalidad, ¿verdad?, pues mire, allí están estos dos riesgos. Que usted se aferre a amar a Dios con toda su fuerza, ese debe ser el propósito inicial. Lo que pasa es que cuando usted entra en ese tipo de estudio, usted va a adquirir tanto conocimiento, y esto es una verdad, el conocimiento, el saber, otorga poder. Y ahí está donde a veces los que van a los seminarios, a las universidades, caen en este aspecto que terminan siendo, ¿verdad?, lo que llaman por ahí ateos, renegando a Dios porque conocen. El problema es que entran a ese estudio dejando a un lado su relación con Dios. Pero llegar a la sala de clase, mire, usted, claro, va a conocer mejor a Dios, porque allí usted va a ver unos aspectos del estudio de las Sagradas Escrituras que no se tocan en la escuela bíblica, que no se tocan en el estudio que se da semanalmente. Y esto no porque no estén preparados, sino porque el tiempo que se invierte allí, pues no da tiempo, ¿verdad? No da el tiempo para escudriñar esos otros puntos. Por ejemplo, bueno, es que iba a dar una experiencia mía de cuando entré a la maestría, pero usted va a tocar unos puntos que la fe, que verdad que nos ha sostenido por tanto tiempo, se les va a sacar. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay y ahora tú tienes que ejercer tu fe. Y para contarle esto a los amigos, yo fui a tomar el curso de Teología del Antiguo Testamento. Y yo iba algo frustrado. Yo dije, más o menos me va a dar lo mismo que ya he cogido antes. Y fui en esa frustración, ¿verdad?, en ese desánimo por el título de la clase. Y cuando fui estaba el doctor Rodríguez, Rafael Rodríguez, y un señor mayor con su libretita, no tenía iPad, no tenía computadora. Y él comenzó a disertar su clase y me pareció agradable la manera en que él hacía su acercamiento en esa primera reunión. Nos invitó a dar una lectura a diferentes capítulos. La próxima clase, cuando nos reunimos todos antes de entrar a la clase, todos estábamos, ¿y qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? Nos sacaron el pie, ¿sabes? Nos sacaron el piso, porque nos encontramos con unas realidades que sacudió nuestra fe. Entramos a la sala de clase, el profesor comenzó la clase rápidamente y nos vio a todos. Y él dijo, bueno, ¿qué pasa que yo los veo a ustedes Callados? Callados. Y yo no me pude quedar callado, yo tuve que decir. Entonces es que me sacaron la alfombra, y yo no sé dónde estoy parado ahora. Entonces ahí... O sea, fue un momento de confrontación lo que estás hablando. Definitivamente. Y fue repetitivo en mis demás compañeros que expresaron eso. Y ahí es donde vino el profesor y dijo, es que ahora es que ustedes tienen que evidenciar su fe, porque ustedes han estado expuestos ¿verdad?, en la fe que le han dado en la escuela bíblica, algunas cositas adicionales, pero ahora ustedes tienen que evidenciar su fe. Y lo interesante ¿verdad?, de ese tipo de enseñanza es que nos abrió los ojos y nos brindó unas herramientas para poder hacer una buena defensa del Evangelio. O sea, es poder presentarnos, esto es así por esto. Y cuando venimos a ver, ¿verdad?, las otras religiones o personas que no son allegados, ¿verdad?, con los cristianos o afines con los cristianos, que comienzan a disparar, pues hay unos puntos que sí son verdad, pero tienen un contexto para responder a eso. Yo creo que has dicho algo clave, es la importancia de poder hacer una buena defensa del Evangelio. Y el prepararte y el capacitarte te da esa herramienta
para que podamos defender el Evangelio de la manera correcta. Definitivamente, por eso hay que llegar a una sala de estudios que es verdad seria, que usted vea que los profesores son preparados, se presentan y le invitan no a un adoctrinamiento, cree como yo, no, te invita a una reflexión. Y allí, pues obviamente, exponer algo que me gusta, por ejemplo, de esta universidad y hay otras universidades, es que ponen las variantes, tipos de pensamientos que hay, ¿verdad?, en la teología. Teológica. Y usted define en dónde va a correr. Y claro, eso es un tema que estoy ahí explorando, porque lastimosamente estamos viviendo una generación donde el ataque más fuerte viene precisamente adentro de las iglesias, cada uno con sus pensamientos. Bueno, distorsionan, ¿verdad?, lo que realmente Jesús está buscando, que es que seamos uno. Y al fin, cuando vamos a la suma de todo, vamos en la misma dirección, amamos al mismo Creador, ¿verdad?, el mismo Señor, pero creo que ese tipo de puntos que nos diferencian, de queremos dar tanto énfasis, y ahí pues provoca ese tipo de distanciamiento. Excelente. Si te acabas de conectar con nosotros, estamos en entrevista con el pastor Rafael Lavoy, bajo el tema la importancia de la educación ministerial. Yo te animo a que por favor compartas esta transmisión con otras personas para que puedan educarse y puedan aprender de lo que estamos hablando en el día de hoy. Pastor, sin duda me gozo mucho escucharte, eres un apasionado del Evangelio. ¿Qué consejo le puedes dar a aquellas personas que tienen la certeza que Dios los está llamando al ministerio? Sin duda alguna ellos saben, Dios me está llamando. ¿Cuál es el consejo que tú les ofreces a ellos? Bueno, sin lugar a duda hay que decir, heme aquí, ¿verdad?, como dijo el profeta. Pero ese paso debe ir acompañado. Creo que una de las mejores maneras de responder al llamado de Dios y decirle, no de palabras, sino con hechos, creo que la mejor evidencia que creemos que Dios nos llama es yendo a estudiar las Sagradas Escrituras, exponernos al libro sagrado, exponernos a las experiencias de otros, ¿verdad?, que han transitado este camino de la fe antes. Eso nos va a brindar herramientas para poder vencer todos los desafíos, obstáculos que se presentan en el camino. Creo que sin lugar a dudas, si Dios le está llamando, Dios cuenta con usted, Dios no le va a dejar, Dios no le va a desamparar, pero es importante que usted, mire que el beneficio es para usted, no para Dios. Dios va a seguir siendo Dios, pero es para usted. A veces en este marco, y hablando de la pastoral, creo que en esta pastoral el pastor tiene que ser todo. Es maestro, se tiene que preparar en las nuevas herramientas para la educación. De igual manera en la consejería estamos viviendo una sociedad que está a nivel general siendo atemorizada. Y creo que las herramientas que brinda la consejería cristiana le da las herramientas para poder identificar qué es lo que atemoriza a las personas y cómo usted a través del libro sagrado, utilizando las herramientas de la consejería, les puede sacar y que continúen hacia adelante. Y así también el estudio de la administración eclesiástica, una sana administración. Y bueno, mucho más está la predicación de igual manera, esa prédica que debe salir cada vez que estamos allí, pues hay unas herramientas, hay unas destrezas que están disponibles para todos aquellos que, ¿verdad?, la buscan y la ponen en práctica. ¿Cómo ves esta nueva generación que está tomando la decisión de ejecutar el llamado de Dios, el propósito de Dios para su vida? ¿Ves una generación que se está educando? Pues mira, Benji, hay algo que pareciera contradictorio, pero se cumple lo que dicen las Sagradas Escrituras. Cuando se avecinan los tiempos finales, va a haber la maldad, pero la abundancia de gracia de Dios, ¿verdad?, sobrepasará. Y eso es lo que yo estoy viendo. Por ejemplo, yo veo una juventud hoy en día que yo la miro, y lo voy a decir en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y sé que yo puedo usar este término, siento envidia. Porque a esa edad yo he visto jóvenes de 12, 15 años, 18 años, 20 años, con una pasión, con un fervor, exponerse dentro de las salas de las universidades, de sus escuelas, a exponer la palabra de Dios. Eso yo no lo hice. O sea, eso yo no lo hice. ¿Y eso lo estamos viviendo ahora? Y eso yo lo estoy viendo ahora. Eso es lo sorprendente. Se paran en las plazas a proclamar el mensaje del Señor. Claro, esto no se ventila en los medios noticiosos. Lo que se ventila son todo lo demás. Pero sí, yo tengo que decir que hay una juventud en Puerto Rico altamente apasionada, sí, altamente apasionada por este evangelio. Claro está,
Yo no estoy diciendo que son perfectos, yo no estoy diciendo que no pasen problemas, está allí. Claro. Pero a todos esos jóvenes y los pastores que nos ven, los líderes que nos ven, desde diferentes áreas donde usted trabaja, a esta juventud hay que impulsarla porque sin lugar a dudas, yo lo que sí he visto es una gran pasión. Yo miro a mis hijos, a veces que estamos hablando, y sacan unos temas y yo digo, es que esto yo a mi edad, esto yo no lo hablaba, o sea, yo estaba en otra cosa. Posiblemente, bueno, yo iba a decir por el marco donde yo vivía, pero mis hijos son hijos también del pastor, ¿entiendes? Claro. Que también he estado, y yo veo que ellos tienen un acercamiento, un amor a Dios que no se demuestra como cuando yo estaba. Wow. Es mucho más determinante, desafiando todo lo que el mundo quiere imponer. Claro. Se mantienen firmes y no dan un paso atrás. Y esa parte, pues yo tengo que decir, si tenemos una generación que ama a Dios. Qué lindo escuchar que eso está pasando en Puerto Rico. Me alegra mucho ver la juventud apasionada por querer predicar el Evangelio de Jesús, y le animamos a esos mismos jóvenes también a que se capaciten y a que se preparen. Pastor, quería darte las gracias por haber estado con nosotros. El tiempo pasó volando, pero gracias. Ha sido un tema muy importante, la importancia de la educación ministerial. Al regresar, el doctor Luis Roberto Piña estará con nosotros, en donde estará abundando un poco más sobre este tema. Gracias por tu sintonía. Este es Benji Pérez y esto es Actualidad con Propósito. Este es tu programa Actualidad con Propósito. Le habla el doctor Luis Roberto Piña. Y hoy estamos hablando de un tema sumamente interesante y es la importancia de la educación ministerial. ¿Por qué debo de educarme y capacitarme si realmente tengo un llamado por Dios y Dios realmente me capacita? Pero realmente, sin duda alguna, claro que sí, tenemos un llamado por Dios, pero Dios nos invita a la capacitación. Dios nos invita a la educación para poder ser efectivos en nuestro llamado, en nuestros proyectos, en nuestros ministerios. No caminar hacia esa educación formal y tener las herramientas para poder entender ese llamado que Dios está poniendo en mi mano, va a poder ser un obstáculo difícil de poder atravesar. Así que te invitamos, si has sentido ese llamado de Dios, te invitamos a que puedas ingresar en un tiempo de educación, de capacitación ministerial, que pueda ser de bendición para tu vida y para tu ministerio. Esto fue tu programa Actualidad con Propósito. Te invitamos a mantenerte conectado a todas nuestras redes sociales y a nuestra página web hcpropósito.org. Nos vemos la próxima. Bendiciones.